Hola, hoy Retrologando vamos a hablar de una obra teatral, de una dramaturgia, en su momento muy importante, en mi opinión sigue con una vigencia extraordinaria, a pesar de su brevedad, es una obra muy corta y no del todo concluida. Me refiero al teatro de ese autor tan interesante alemán llamado George Wigner. George Wigner, vamos, aquí tengo como siempre los datos biográficos, nació el 17 de octubre de 1813, fallecido el 19 de enero de 1837, quiere decir con 24 años. Fue un dramaturgo y escritor alemán de poesía y prosa, de estos que se consideraron muy importantes en Alemania. Fue hermano de médico y filósofo Ludwig Wigner, y en Alemania es un autor que al principio fue discutido y fue incluso ninguneado porque fue muy polémico siempre en todas sus cosas. Pues después ha ido siendo valorado y ha sido pues un referente importante. Por ejemplo, para los expresionistas ha sido una fuente imprescindible para comprender lo que es el expresionismo. Él iba a estudiar para médico, pero se sintió tentado por las letras y empezó a escribir. Y lo primero que hizo y que publicó fue en 1834 un folleto de 8 páginas, El Correo de Hessen, junto a Ludwig Beidig. Esto que ahora explicaré lo que es, porque El Correo de Hessen es una crítica feroz al sistema establecido en la Alemania de la época. Es una comparación, un paralelismo establecido entre ciertos momentos de la Biblia y la sociedad alemana. Por ejemplo, recuerdo, los campesinos, los trabajadores, el proletariado, podemos decir, en realidad Dios los creó el quinto día o el sexto, porque si fuera el quinto día serían considerados animales, si fuera el sexto ya son humanos. Es decir, son humanos de segunda fila. Es una crítica feroz, lógicamente, a los usos y abusos de la nobleza y de la gente poderosa, de los inferiores socialmente y económicamente hablando, me refiero, no en calidad de humanos, como en lógico y natural. Pues ¿por qué? Porque es que parecía que los trataban como bestias, era todavía una situación pues prácticamente medieval. Hay también más cosas, también hay un enfrentamiento con el gran duque, con la autoridad competente que había, y en definitiva lo que impulsan es a la revolución. Justifican que haya una revolución, destronen aquel poderoso feudal que hay allí y se imponga a la gente pues, con un criterio más racional. Esto lógicamente fue reprimido por las autoridades, que a Ludwig Beidig lo cogieron preso, lo encarcelaron, lo torturaron y murió allí. Pero Wigner consiguió escaparse. Se fue a otra ciudad y consiguió escapar de esta gente. El Correo de Hessen no es una obra de teatro, es un panfleto político, son 8 páginas. Temporada 1982-83 del Teatro Español, de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. El Correo de Hessen, un manifiesto de George Wigner y Ludwig Beidig. Traducción Justo Pérez, supervisión José Luis Gómez, dramaturgia Carla Mateini y José Carlos Plaza, siendo este último el director de escena. E interpretado en forma de monólogo por el gran Emilio Gutiérrez Cava. Entonces hizo una versión teatral donde Emilio Gutiérrez Cava pues contaba los contenidos, lo relataba en forma de monólogo ante el público, los contenidos de este panfleto. Esto no siempre se considera teatro, porque de hecho es que no lo es, pero sí el resto de la obra que vamos a ver, que no es muy extensa, son 3 obras, 2 sí terminadas, una pues inconclusa, pero más o menos establecida, y que a mí me parece de primer orden. La primera en cuestión es La muerte de Danton. Aquí tengo esta versión de Emilio Romero, que se hizo muy bien, muy interesante, llena de fotos en color, con José María Prada por aquí, bueno. Y aquí tengo esta edición, que es la que voy a seguir a partir de este momento, en catalán, George Wigner, Imre Madasch Teatre. Al teatro, o sea, aquí viene pues La muerte de Danton, Leonce y Lena y Woyzeck, que son las tres obras. Y después de Imre Madasch, La tragedia del hombre, que vamos, prácticamente medio libro. Es desde Adán y Eva, en fin, van contando, pero no vamos a hablar de Madasch, sino de Wigner. La muerte de Danton es una obra sobre la Revolución Francesa, escrita en 1835, sobre los excesos también a los que lleva la corrupción que conlleva el poder. Porque Danton, ¿qué es? Pues Danton es uno de los creadores, de los ideólogos de la Revolución Francesa.
Entonces la acción se sitúa entre el primer y el segundo terror, a cargo del segundo de Robespierre, ya muy conocido, donde vemos que Danton empieza a ser cuestionado. Su forma de vida, su forma de entender, de pronto parece que intenta pactar, empieza sobre todo a ser víctima de las intrigas políticas que empieza a ver en un lado y en otro, cuya consecuencia es lo que sabemos, su muerte en el cadalso. Él pertenece al órgano de gobierno, impuesto por el comité revolucionario, pero los mismos que están a su lado van haciéndose enemigos para usurpar ese poder que él tiene. Esta es la crítica implícita en toda la muerte de Danton, que, como digo, centrada en la Revolución Francesa, que entonces tampoco estaba tan lejana, pues como ese idealismo, esa utopía revolucionaria puede llevar a los disparates mayores que se pueden entender, habida cuenta del desarrollo que van siguiendo los acontecimientos. Aquí vemos también cómo Danton, pues poseedor en cierta medida de la razón, pues tiene los que le apoyan, tiene sus partidarios, y cómo van siendo manipulados esto y de pronto ya empiezan a dejar de apoyarlo tanto. Ya no están tan de su parte, por lo menos si lo están no lo manifiestan, hasta llegar a la conclusión. O sea, esto es un manual, por así decirlo, escénico, de corrupción política, de cómo un sistema basado supuestamente en la mayor libertad, lo que se basa para poder mantenerse en la supresión absoluta de libertad, y todo lo que conlleva una mínima disensión, una mínima crítica, un punto de vista ligeramente diferente, tiene que ser sofocado de raíz. Esto es lo que plantea, entiendo yo, Wigner en La muerte de Danton. Es que podíamos establecer un parangón con muchísimos sitios y extrapolarlo a lugares que conocemos todos y que están en la mente de cualquiera, donde ha sido así, ¿no? Entonces, ahí está la célebre frase de Fidel Castro: los que no están conmigo están contra mí, ¿no? Pues estás conmigo, estás contra mí, pues eso es lo que pasa. A la más mínima, pues un poco lo que pasa desde dentro con el caso de Danton. La segunda obra, Leonce y Lena, esto es una sátira contra la nobleza, donde el destino es algo que está, podríamos decir, de alguna manera de antemano marcado. El behaviorismo, que se llamaba entonces el behaviorismo, es un hecho. Es decir, el destino de cada uno viene antepuesto al nacimiento de la persona. Es decir, cada uno cuando nace, por sus condiciones sociales, por lo que va a ir, pues entonces la vida dentro de un margen, está ya diseñado ese destino suyo, a dónde le va a llevar. Es un poco lo que plantea la obra. A mí la obra es una obra que me parece muy, muy graciosa en algunas cosas, en otras me parece un tanto... Hay quien la considera la obra capital de Wigner, pero a mí me parece quizá un poco de modé. A mí la que menos me interesa, pero dentro de que está muy bien. O sea, estamos en dos países, uno se llama pipí y el otro se llama popó. Que por lo visto en el alemán original el popó sería el culo y el pipí pues sería el pipí, el orín de una persona. Pero bueno, pues resulta que hay en un sitio el príncipe y en el otro la princesa, que han acordado las familias casarlos, Leonce y Lena, y los dos se resisten y los dos dicen que no quieren casarse con alguien que lo han dispuesto los demás, a quien ni conocen. Entonces resulta que Leonce con un amigo suyo va a un sitio y Lena con su institutriz va a otro sitio y se conocen y se enamoran. Entonces, a partir de aquí, todo el pensamiento y todo el motivo de su vida es unirse entre ellos. O sea que aquello que los padres habían propuesto, pues al final es lo que resultan queriendo ellos, lo que resulta llevándose a cabo. Naturalmente, la idea base de la obra es la oposición de los jóvenes a lo impuesto, a lo establecido por los nobles. Es decir, el decreto de que yo he acordado tu boda con Perenganito, con Zutanita, y lo tienes que asumir porque es tu obligación. Y ellos pues dicen que naranja de la China y se largan. En Italia se conocen, se casan en secreto y bueno, toda la movida. Es una obra, pues podríamos decir, de un tono más amable. Y eso, y quizá la visión filosófica esta del destino como posibilidad de antemano, pues que si no permite
si no impone una línea determinada, sí que orienta bastante y parcela las opciones de libertad del individuo en cuanto a su enfrentamiento con el mundo, ¿no? A lo que puede llegar a ser y a cómo recorrer esa distancia hasta llegar a su meta. Y la tercera y última obra, Woyzeck, de 1837. Woyzeck no es una obra estructurada así por Wigner ni concluida. De Woyzeck había unos fragmentos que iba desarrollando el autor, que fueron interrumpidos por su muerte, pero estaba bastante claro todo el desarrollo desde un principio hasta determinado momento. Faltaba la conclusión. Entonces, en esta edición lo que viene es ordenado como la estructura tradicional se ha hecho de esta obra, es un desenlace determinado que hay un ahogamiento que no estaba en los materiales originales de Wigner, porque, vamos, la historia está basada en un hecho real, que hay un barbero que vivía con una señora, con su amante, y que tiene una hija en común, pero no están casados porque la hija había nacido antes de estar casada y eso en aquella época pues no podía celebrar su matrimonio religioso. Pero esta amante, este hombre, aparte de su trabajo de barbero, se va sometiendo a distintas cosas para ganar más dinero, a trabajos de baja estofa. Entre otros, se presta como conejillo de India a un médico que va haciendo experimentos, entonces le hace hacer cosas y le inyecta tal. Lo dice, no, ahora solo puedes comer guisante, me parece, guisante o garbanzo, guisante me parece que son. Tienes que estar un tiempo comiendo solamente guisante a ver qué efecto produce en la salud, si cura una cosa, si perjudica, si no sé qué. Y así lo va haciendo, con lo cual el personaje se va deteriorando. Woyzeck va siendo cada vez un problema. Y entonces la amante se va distanciando de él y se va aproximando a otro individuo, claro. ¿Qué ocurre? Que Woyzeck se entera y lo que hace es asesinar a la amante. La degüella, corta el cuello, y entonces en los fragmentos de Wigner que se conservan, el final es él en una fuente, en un laguito, limpiando la sangre del cuchillo. Entonces de ahí está deprimido, porque lo que él se somete a estos experimentos y a estos trabajos tal, un poco en una línea de cierto idealismo, porque él lo que pretende es una vida mejor para su hija y para su compañera, cuando lo que va consiguiendo es lo contrario. Entonces aquí el idealismo pues brilla por su ausencia. Lo que sí está claro es el fracaso del tipo que quiere salirse de los márgenes en los que puede estar. Y que en la confrontación con una sociedad que no acepta lo que no está establecido en los esquemas prefijados con anterioridad. Entonces, el Woyzeck, pues que resulta que es un hombre que termina siendo una derrota, termina siendo un despojo mental, es una persona que cada vez está peor, cada vez rige menos, cada vez rige peor, físicamente está cada vez, se supone que más arruinado, y termina desquiciado hasta el punto de llegar al asesinato. Está hasta tal punto ofuscado por su sentimiento de haber matado a la persona a la que ama, que parece ser que estaba pensado que se suicidara. Y de ahí esa escena final del ahogamiento propio, o sea, del suicidio por ahogamiento en el sitio ese donde está limpiando el cuchillo. Y entonces llegaban los niños, llegaban los otros, y la policía, porque se encuentra el cadáver de la mujer y de él. Entonces esto ha sido muchas veces el final. También hay otra versión, bueno, es que claro, en el sentido de que el autor no la dejó establecida, pues las versiones todas son legítimas y son lícitas, ¿no? Donde Woyzeck mata a la amante y lo detienen, con lo cual hay un juicio, donde es declarado culpable y condenado a muerte. Entonces hay las dos versiones, la que él se suicida ahogándose, después de, o sea, hasta el momento del asesinato de la amante, todo más o menos sigue más o menos la misma línea, el mismo orden. ¿Que se ahoga? Pues se acaba la obra con que se ahoga. Que no, lo detienen, lo juzgan, lo condenan a muerte y termina igual. Termina angelito al cielo, como lógico y natural. Esta obra es muy, muy interesante, los retratos, bueno, no son retratos psicológicos al uso, también hay que decirlo. Sí que hay un cierto talante naturalista en determinados momentos, de ahí que también junto al expresionismo se le considere un padre en cierta manera del naturalismo teatral, pero ese naturalismo viene, en mi opinión, regido por una idea que no está en el texto porque por su carácter inconcluso, que es ese determinismo que vimos en Leonce y Lena. Ese destino que en cierta manera si tú te sales de ese camino o vuelves al mismo, quieras o no quieras, o bien fracasas.
Eso es lo que yo creo que, en definitiva, quería plantear Wigner en esta obra. Pero claro, esto es una hipótesis como cualquier otra, válida o inválida, como cualquier otra, puesto que él dejó la obra, pues como está, sin terminar, sin siquiera desarrollar en una línea total y completa, con un desenlace que cerrara la acción. Por lo tanto, todo lo que digamos, pues son campanas al aire, son capulladas y armas al hombro, porque ¿quién va a decir si esto es más lícito o lo otro? Sabemos que hasta cierto punto, y a partir de ahí lo que se quiera, pues puede estar mejor o peor según cómo se lleve a cabo en la redacción del texto literario y en la dirección escénica del supuesto espectáculo. En cualquier caso, estas tres obras de Wigner, incluido también como cuarto espectáculo el manifiesto aquel que dijimos al principio, a mí me parece una obra muy digna de tener en consideración, que hay que leer, que hay que conocer, que hay que ver representado si se tiene ocasión. Yo he visto dos, yo he visto La muerte de Anton y Wojciech, Leoncio y Lena no la he visto, las otras dos sí. Y que por esto pues lo hemos traído hoy aquí. Espero que si conoces su obra pues te haya recordado alguna cosa, que coincidas con las apreciaciones que hago yo, y si no, pues invitarte como siempre a leerla, porque no te vas a arrepentir y es un referente necesario y obligado y justo y meritorio en el teatro actual universal. Pues nada más, esto es lo que hemos venido a decir hoy y aquí lo dejamos. Si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al icono del me gusta. Si te interesan o te parecen atractivas o distraídas o lo que sea, pues estas charlas que vamos teniendo en Retrologando un día y otro día sobre teatro, sobre cómic, sobre televisión, sobre literatura de género, narrativa de género, sobre cine, entre otras cosas, pero fundamentalmente esos cinco apartados, pues te puedes suscribir, que así nos ayudarás a poder seguir avanzando y continuar pues haciendo esto que vamos haciendo aquí en el canal. A la vez que si tú conoces gente que a la que le puede interesar también pues estos mismos temas, esta misma forma de entender un poco la vida, la cultura, a pesar de las limitaciones del tiempo y de este medio, porque lo normal sería que estuviéramos tú y yo hablando, conversando estas cosas y yo diciendo una cosa y tú otra, y aportando los dos. Pero bueno, como es así, pues en cierta manera yo creo que el mensaje implícito me lo estáis transmitiendo muchas veces en los comentarios y en el seguimiento que hacéis de los vídeos. Pero ya te digo, si conoces gente a la que le puede interesar, te agradeceremos también que les sugiera la posibilidad de suscribirse. Y nada más. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.